en este 50 aniversario. Felicidades, felicidades a todos los que habéis sido homenajeados. Darío ha dado muy pocas explicaciones, o sea, das por hecho que todo el mundo me conoce, pero no eres como, no soy como tú, o sea, a ver, ¿cómo empiezo? Primero tengo que decir que yo es verdad que en mi vida he dedicado al alpinismo, soy alpinista. Entonces, estarán preguntándose qué hace un alpinista aquí. O sea, en 50 aniversario de colegio de ingenieros, bueno, aparte de ser alpinista y dedicar gran parte de mi vida a ser alpinista, pues también soy ingeniera técnico-industrial. Yo estudié ingeniero técnico-industrial y en mi casa, bueno, mi padre es ingeniero técnico-industrial, entonces había algunas personas que cuando estaba por ahí, que te han llamado porque eres ingeniero técnico-industrial, y digo yo, pues si me han llamado por esto, la llevo clara, porque no sé qué voy a explicarles a estos señores, pero bueno. Aunque soy ingeniera, casi todo el mundo me conoce porque he escalado montañas de 8.000 metros. Durante 10 años de mi vida me dediqué a esto, a escalar las 14 montañas más altas de la Tierra. En la Tierra hay 14 montañas que superan los 8.000 metros. Y un día, pues me propuse el objetivo de poder escalar los 14 8.000 y convertirme en la primera mujer en el mundo que conseguía los 14 8.000. Y entonces estaréis diciendo, a estos del colegio se les ha ido la cabeza del todo porque ¿para qué han traído a una chavala? O bueno, ya chavala ya, perdonad, un poco más mayor ya que chavala, pero a una chica que ha hecho los 14 8.000 y que nos puede aportar en un día como esto, en una conmemoración del 50 aniversario y estas cosas. Pues la verdad es que tengo que decir, Antonio, no sé en qué estaba pensando cuando pensó en mí, pero mira, aquí estoy y aquí me ha traído. Entonces, os voy a contar mi historia de vida. Os voy a contar cómo un día una persona como yo, una mujer, decidió escalar las 14 montañas más altas de la Tierra. Y diréis, bueno, ¿y? Pues escuchando a gente que estaba aquí en el público con vosotros, viendo a todos los que os habéis levantado hoy aquí a coger este reconocimiento, pienso, y realmente después de que este ratito que voy a estar con vosotros compartiréis igual que yo, que mi vida como alpinista y la vuestra como ingenieros no ha sido tan diferente. Creo que hay un montón de paralelismo y más. Conozco el mundo de la ingeniería un poco porque lo vivo en mi casa, mi padre ha ejercido toda la vida como ingeniero técnico, mi hermano también, etc. Y yo que me he dedicado al mundo del alpinismo y a escalar montañas de 8.000 metros, pues no creo que está tan lejos mi profesión y vuestra profesión o vuestras vidas y la mía. Os decía que durante 10 años de mi vida me he dedicado a esto. En la Tierra hay 14 montañas que superan los 8.000 metros. Si yo os diría que nombraríais las 14 montañas que superan los 8.000 metros, estoy segura que, bueno, igual hay alguien muy aficionado aquí en la sala que las conoce, pero si soy sincera, yo cuando empecé a escalar los 14 8.000 tampoco sabía o podía nombrar las 14 nombres de seguido. Pero si yo os comento montañas, nombres como el Everest, no suena a todos el Everest. ¿Por qué? Porque es la montaña más alta de la Tierra. Quizás os suenan montañas como el K2, o igual habéis escuchado el Annapurna, pero hasta ahí. Pues en la Tierra hay 14 montañas que superan los 8.000 metros y un día yo decidí poder escalar los 14 8.000 y convertirme en la primera mujer en el mundo en escalarlos. Obviamente, esos eran mis retos, ese era mi sueño. El reto, el sueño, el objetivo de todos estos señores que hoy se han levantado aquí o de los que están aquí en la sala son completamente diferentes. No tienen esta forma, no tienen forma de estas montañas, como el K2, como el Annapurna, como el Shishapangma. ¿Os podéis imaginar cómo es una montaña de 8.000 metros? Quizás alguien ha podido estar en el Himalaya alguna vez. Para los que no habéis tenido esa oportunidad, os hago un paralelismo. Todos hemos volado alguna vez en avión, ¿no? Y cuando el avión estamos volando, y el avión, pues normalmente el piloto suele dar, habla y suele decir, mira, hoy vamos a llegar a nuestro destino, hoy a la mañana que yo he venido aquí, esto es lo que ha dicho el piloto. Hoy vamos a llegar en 50 minutos a Tenerife. Hoy estamos volando a tanta velocidad
Y hoy estamos volando a 9.000 metros. Cuando el piloto dice que estamos volando a 9.000 metros, si nosotros saldríamos al ala del avión, más o menos esa es la altura del Everest, 8.848 metros. Para que nos demos cuenta de lo alto que puede ser una montaña de 8.000 metros. Estos eran mis objetivos. Los vuestros no han tenido nada que ver con montañas de 8.000 metros, estoy segura. Pero yo, para conseguir esto, siempre digo que me he enfrentado a cosas no muy diferentes a las vuestras. Me he enfrentado a momentos complicados, a gestionar equipos, a tomar decisiones difíciles, a momentos de incertidumbre. Si yo os lo planteo de esa manera, decís, oh, pues ya me siento más identificada o más cerca de esta chica que ha escalado esas montañas de 8.000 metros. Y siempre digo que para escalar las 14 montañas de 8.000 metros he llevado una mochila conmigo con una serie de ingredientes que a mí me han ayudado a subir allí. Y estoy segura que las 40 personas que se han levantado hoy aquí a coger este reconocimiento se van a identificar con estos ingredientes que yo he llevado en la mochila. Y estoy segura que en vuestras mochilas esos ingredientes han ido igual que los míos. Porque el primer ingrediente que he llevado en la mochila es este. He tenido ambición en la vida. Sin ambición, yo nunca hubiera conseguido los 14 miles. Pero estoy segura que sin ambición, ninguno de nosotros hoy estaría aquí también. Creo que en la vida tenemos que tener ambición. ¿Y por qué digo en el sentido de la palabra ambición? Porque si preguntaría aquí en la sala y a estas 40 personas que se han levantado hoy aquí, si alguna vez en su vida han sentido o les han dicho es que es muy ambicioso, seguro que más de uno aquí levantáis la mano y decís sí. A mí más de una vez me han dicho es que eres muy ambicioso, a mí también. Más de una vez me han tenido que decir, es que no te creas que eres muy ambiciosa. ¿Sabéis quién me hace este tipo de comentarios? Normalmente nos hacen este tipo de comentarios personas muy cercanas a nosotros. En mi caso, mi madre. Yo que viajo un montón, ayer pues salí de casa, tuve que dormir en Madrid para llegar hoy a la mañana, pero bueno, yo todavía ahora con 52 años cojo el teléfono y todas las tarde-noche, a las 8 o 9 de la noche, yo llamo a casa de mis padres para dar el parte, ¿sabéis? El parte diario, de dónde estoy y estas cosas, como la mayoría de vuestros hijos o hijas o cualquiera que está aquí, ¿no? Entonces cojo, llamo y le digo, mira mamá, que es que mañana me tengo que ir a Tenerife y esto y lo otro y no sé qué. Entonces mi madre empieza a ir a la retórica, ¿no? La retórica es, pues, ay, el niño, yo tengo un hijo de 9 años. Ay, el niño, ay, tu marido, y hoy qué van a cenar, y qué no sé qué. Empiezan a decir este tipo de comentarios de madre, de que algunas por ahí están riéndose y es que es así. Entonces ella no ha pensado en el que yo voy a cenar o dónde estoy y estas cosas, no, el niño, para ella es importante. Y entonces termina la conversación haciendo un apunte. ¿Qué he hecho yo para tener una hija tan ambiciosa? Y me pregunto yo, ¿tener ambición es humano? Creo que no. Creo que tenemos que tener ambición. Y creo que ninguno de nosotros, ni ninguno de ellos, hoy estaría aquí sin tener esto. El segundo ingrediente que he llevado en mi mochila y que vosotros también bien conocéis es este. He tenido afán de superación. ¿Qué quiere decir esto? Que para hacer 14 montañas de 8.000 metros yo tuve que ir durante aquellos 10 años al Himalaya 26 veces. Sacar cuentas cuántas veces no he subido. Esas veces que subía o que llegaba a la cumbre de una montaña de 8.000 metros, aterrizaba en el aeropuerto de Madrid y nada más aterrizar, allí estaba todo el mundo esperándome. Los medios de comunicación, los sponsors, todo el mundo para sacarse la foto con nosotros. Es que cuando hacemos las cosas bien, todo el mundo nos da la palmadita. Pero las veces que no llegaba a la cumbre y aterrizaba en el mismo lugar, cuando llegaba y aterrizaba allí, ¿quién estaba? No había nadie. No había nadie allí para darme la palmadita ni sacarme la espalda, sacarse la foto conmigo. Bueno, no voy a mentir, mi madre, a esta edad ella siempre estaba allí. Pero esas veces que no nos han salido bien las cosas, esas veces que no he llegado a la cumbre, esas veces que no hemos conseguido eso que nos hemos propuesto, porque eso lo hemos tenido todos, he tenido la capacidad de volver a casa
y ponerme en un espejo y decir qué es lo que puedo cambiar, o puedo mejorar, o puedo hacer las cosas mejor la próxima vez, o se puede hacer de otra manera. Eso es el afán de superación. Eso es la capacidad de aprender. Y eso a veces nos cuesta mucho. Nos cuesta a nosotros y a mí y a todos nosotros. El ponernos en un espejo y decir, podría hacer las cosas de diferente manera, pero el verdadero aprendizaje está ahí, si tenemos esto, esa capacidad de aprender, ese afán de superación. El tercer ingrediente que llevaba en la mochila es este. He tenido hambre por el éxito. He creído que era capaz de conseguir lo que me propondría en mi vida. La primera vez que voy al Himalaya a escalar una montaña de 8.000 metros es en 1998. En el año 98, cuando voy por primera vez al Himalaya a escalar una montaña de 8.000 metros, yo tenía 24 años. Era una mujer en un ámbito totalmente masculino, porque esto era un deporte de hombres, con 24 años en un campamento base. Os podéis imaginar, nada fácil. Aquel año 98, cuando voy por primera vez al Himalaya a intentar una montaña de 8.000 metros, yo no llegué a la cumbre, no subí. Pero volví aquí a España, volví a casa diciendo, yo quiero hacer una montaña de 8.000 metros y yo sé que puedo. Y dije, voy a volver. Y volví en el año 99, un año después. Y vuelvo al Everest por segunda vez. Voy en el año 99 de nuevo al Everest por segunda vez y tampoco subo a la cumbre. Y me vuelvo a casa sin la cumbre. Pero yo vuelvo a casa diciendo, yo sé que puedo. Porque yo sé que puedo subir a una montaña de 8.000 metros. Voy a volver de nuevo. Y volví en el año 2000 por tercera vez al Everest. En el año 2000. Con lo que aquello que requería ir a una montaña de 8.000 metros, busca financiación, busca con quién ir, voy por tercera vez en el año 2000. En aquel año 2000 tampoco subo a la cumbre y me vuelvo a casa sin subir a la cumbre en el tercer intento. ¿Qué creéis que dice mi entorno? La gente que tenía alrededor, mi familia. ¿Qué le diríais? Que lo deje. Ya está. Déjalo. Ya está, ya has ido al Himalaya, ya has visto las grandes montañas, esto era tu sueño. ¿Sabéis por qué volví? ¿Sabéis por qué vuelvo en el año 2001? En el año 2001 vuelvo por cuarta vez al Everest, a hacer mi cuarto intento. ¿Sabéis por qué vuelvo? Porque en el año 2000 yo me quedé a 8.600 metros. El Everest tiene 8.848 metros, es decir, hay a 200 metros de la cumbre. Cuando nos quedamos a 250 metros de conseguir algo, cuando os habéis quedado todos vosotros a 200 metros ahí mismo de conseguir cualquiera de estos proyectos, cualquier cosa estas que queríais conseguir, decidme la verdad. Uno ya sabe si aquello que tiene ahí enfrente lo puede conseguir, sí o no. Uno ya sabe que la próxima vez, haciéndolo de diferente manera, enfocándolo de diferente manera, yo sé que puedo conseguir aquello que tengo allí. Por eso volví en el año 2001 por cuarta vez al Everest. En el año 2001, en mi cuarto intento, en el Himalaya, hago mi primera montaña de 8.000 metros, el Everest. Eso es hambre por el éxito. Eso es creer en uno. Tenemos que creer en nosotros. Y el cuarto ingrediente, y el que más he llevado en mi mochila, es una de las cosas que también seguro os identificáis todos vosotros. He tenido mucha pasión por lo que hacía. Le he puesto pasión a las cosas y las tenemos que poner. Y diréis, ¿cómo una persona como tú que llega, o sea, hace montañas de 8.000 metros de aquí en España? Bueno, yo soy del norte del país, soy del norte de España, soy del País Vasco, de un pueblo llamado Tolosa, cerca de San Sebastián. En mi casa no hay alpinistas, no tengo ningún referente del alpinismo. Sí que es verdad que los vascos, si hacemos algo, es ir al monte. O sea, vamos un montón al monte. No me preguntéis por qué, igual la geografía y estas cosas, pero los vascos nos identificamos mucho, que vamos al monte, levantamos piedras y cortamos troncos. Entonces yo me fui a ir al monte. Y hasta ahí. Mis padres me iban al monte, pero ya está. A los 14 años me apunté en un club de montaña. En mi pueblo hay un club de montaña, hay dos. Y me apunto a uno de ellos. Yo y mis dos mejores amigas nos apuntamos. Porque yo queríamos, teóricamente, aprender a escalar.
Eso no es verdad. Nosotras no nos apuntamos, yo y mis amigas, a aquel club de montaña porque queríamos aprender a escalar. Nos apuntamos porque el chico que daba el curso de escalada nos gustaba a las 3. Entonces por eso nos apuntamos y empezamos a escalar. Y yo encontré en la montaña un hueco en el que me empecé a sentir muy bien y empecé a escalar mucho. A los 15 años estaba yendo a los Alpes a escalar montañas como el Mont Blanc o el Cerrino. A los 18 años ya estaba yendo a los Andes a escalar montañas de 6.000 metros en Ecuador, el Cotopaxi, el Chimborazo, el Huascarán, en Perú, etc. Pero esto no era una profesión. Entonces, a los 18 años, mi padre un día se planta enfrente mía y me dice, ¿tú qué quieres hacer con tu vida? Porque de esto no se puede vivir, ¿no? Entonces, yo dije, pues no lo sé, algo tendrás que hacer, ¿no? Y bueno, yo miré alrededor mía y dije, ¿qué puedo estudiar? Y yo soy la tercera generación de una empresa familiar que todavía existe y que está en toda mi familia, de ingenieros que se dedican a hacer máquinas para cortar papel. Hacen cortadoras y bominadoras de papel. Lo cual mi abuelo ya la inició, mi padre es ingeniero, lo cual yo diré, aquí en mi casa todo esto es ingeniería, ¿qué voy a estudiar? Pues voy a estudiar la carrera de ingeniero técnico industrial y ya está. Termino la carrera de ingenieros y empiezo a trabajar, una vez terminada, en la empresa familiar, pero hacía montaña. Ya trabajando en la empresa familiar, en el año 98 me sale la oportunidad de ir al Himalaya. Entonces yo tengo que ir a donde mi padre y pedirle 2 meses de vacaciones sin sueldo para irme al Himalaya. Claro, imaginaros, mi padre, típico perfil vasco, cero emocional, cero expresivo, cero de todo, y voy yo y le digo, papá, que quiero 2 meses de vacaciones sueldo sin ir al Himalaya. Mi padre no me respondió, me dijo, Eso no es sí en vasco, eso es sí, la manera de decirlo de este señor. Entonces dije, bueno, pues me deja ir y me voy. Y en el año 98 me voy al Himalaya y me cojo esos 2 meses. Pero como no subo aquel primer intento, pues tengo que volver a pedirle a mi padre otros 2 meses en el año 99 para irme al Himalaya de nuevo. El pobre señor, pues sí, empezó a expresarse un poco más y yo me empecé a dar cuenta que aquello no le interesaba mucho o que no estaba muy convencido, pero en el año 99 me vuelve a dejar de nuevo ir al Himalaya. Pero como mi historia no se termina ahí, porque como no subo en aquel segundo intento, en el año 2000 tengo que ir de nuevo a donde mi padre a pedirle otros 2 meses de vacaciones sin sueldo en la empresa para irme al Himalaya. Y aquel tercera vez que voy a donde mi padre me dice, ¿qué me diríais? Pues que no, hija, céntrate en algo aquí en la empresa, en la ingeniería y estas cosas. Y siempre pongo esta frase que dice lo siguiente, cuando tengas que elegir entre 2 caminos, escoge siempre el camino del corazón. Esto es importante. Y siempre lo cuento y siempre lo digo, sobre todo a mucha gente joven y a los que no somos tan jóvenes tampoco. Y estos señores saben de esto, porque cualquier camino que elijamos en nuestra vida no va a ser fácil. La vida de estos 40 señores no ha sido nada fácil. Para que hoy se levanten aquí y recojan este reconocimiento han tenido que pasar por caminos complicados. Se han tenido que enfrentar a cosas complicadas, a toma de decisiones, a gestionar equipos, a muchísimas cosas y a momentos muy difíciles que solamente yo creo que se superan y se enfrentan si tienes una cosa. O por lo menos, porque al final la vida te pone caminos diferentes. A mí me puso 2 caminos. Ser ingeniero técnico industrial en la empresa familiar o dedicarme a algo que me apasionaba. Y no iba a ser fácil dedicarme profesionalmente a un deporte tan minoritario como era el alpinismo, no lo iba a ser. Iba a encontrar obstáculos, iba a encontrar dificultades, porque todos los encontramos. Pero sé una cosa, y estaréis de acuerdo vosotros, que esos obstáculos y esas dificultades se superan y se enfrentan de diferentes maneras si tenemos pasión por lo que hacemos. O si ponemos pasión a lo que hacemos. Por eso pienso que seas ingeniero técnico industrial, o seas alpinista, o seas ingeniero arquitecto, como solamente vas a conseguir si tienes pasión o pones pasión por lo que haces. Tenía pasión, tenía ambición, afán de superación, hambre por el éxito. Y en el año 2001 subo mi primera montaña a 8.000 metros, el Everest.
Año 2002, muy buen año, 2 montañas de 8.000 metros. Subo al Makalu y al Choyu. Año 2003, espectacular, mejor que el año anterior. 3 8.000 en el año 2003. Loche G1 y G2, 3 8.000 que me meto en el bolsillo. Es decir, en 3 años, 6 montañas de 8.000 metros en el bolsillo. Y me pongo en el mundo de las primeras mujeres que tienen más 8.000 escalados. Y un día, en el año 2004, recibo una llamada de teléfono del que entonces era director de un programa de televisión, que espero que lo conozcáis, digo, sobre todo por las edades que tenemos. El programa se llamaba Al filo de lo imposible. ¿Vale? Al filo de lo imposible fue un programa de televisión que estuvo muchos años en antena. Es que ahora doy conferencias en sitios que les digo, hablo del programa Al filo de lo imposible y nadie lo conoce. Entonces me doy cuenta que mi público es bastante joven. Pero hoy, pues bueno, es mediano. Entonces, y entonces había aquel programa en televisión española que estuvo durante 25 años donde se filmaban aventuras. Podía ser escalar una montaña de 8.000 metros como cruzar el Polo Norte en esquís. Entonces me llama Sebastián Álvaro, que era director del Filo de lo Imposible, y me propone en el año 2004 ir a esta montaña, el K2. El K2 es el 8.000 más complicado de los 14. Es el más difícil. Después de hacer los 14 8.000 os puedo decir que este es el 8.000 más complicado. En el año 2004, cuando Sebastián Álvaro me propone ir al K2, el K2 no entraba dentro de mis planes, porque yo sabía que era una montaña complicada. De hecho, a esta montaña le llamaban la montaña maldita. Las estadísticas en el año 2004 del K2 decían si 5 personas intentan subir a la cumbre del K2, bajarán con vida 3. Esas eran las estadísticas del K2. Y yo digo, ¿yo estoy preparada para ir al K2? ¿Tengo suficiente experiencia? A priori puede parecer que sí, porque ya había hecho 6 montañas de 8.000 metros. Pero este mar montaña no entraba en mis planes. Pero era una oportunidad. Sobre todo una oportunidad, yo decía, por fin, alguien me va a pagar las expediciones, la tele. Porque claro, os diréis, ¿cómo se subvencionan hasta las expediciones? Pues trabajando, haciendo lotería de Navidad, para todas las navidades y unas camisetas con el logo de cada expedición que vendía a todos mis amigos, lo cual mis amigos estaban aburridos de mis expediciones y de mis loterías de Navidad. Lo cual dije, qué oportunidad, me van a pagar la tele. Pero yo estoy preparada para ir al K2. La vida, en nuestras profesiones, en nuestro camino que estamos recorriendo, nos pone retos complicados. Si yo en esta sala dejaría un rato para a todos estos señores y a todos los que estamos aquí en pensar en nuestros K2s, en esos retos, en esas cosas complicadas que hemos tenido en la vida, todos estaremos pensando en alguna, porque todos tenemos K2s en la vida. Y enfrente a montañas como el K2 podemos coger 2 roles. Yo he entendido que podemos coger 2 roles. El primer rol, ¿cuál es? El rol de víctimas. ¿Y cómo somos las víctimas? Personas que enfrentan a cosas complicadas, vamos a decir que no podemos. Yo no puedo, esto es demasiado. ¿Cómo voy a ir al K2? Además, me acuerdo que pregunté al director del programa, ¿en qué equipo estás pensando para ir al K2? Y entonces me dijo, mira, Juan Vallejo, Ferran Lacorre, entonces los mejores alpinistas que teníamos en nuestro país. Y digo, ¿cómo voy a ir con estos tíos y a la primera de cambio me van a dejar atrás? Seguro. Seguro. Pero es una oportunidad. Y las oportunidades, creo, y estaréis de acuerdo todos aquí, que las tenemos que aprovechar. Y enfrente a montañas como el K2, en vez de coger ese rol de víctimas, tenemos que ser protagonistas. Y seguramente aquí todos vosotros habéis sabido ser protagonistas de la historia. ¿Y cómo somos los protagonistas? Personas que enfrente a cosas complicadas, vamos a decir, ¿por qué no? Lo voy a intentar. Me voy a preparar más que los años anteriores. Voy a coger un equipo más fuerte, pero yo voy a intentar ir al K2. Esa es la actitud que tenemos que tener. Esa es la actitud que tenemos que tener enfrente a montañas como el K2. Tenemos que ser protagonistas. Porque siempre digo, y pongo esta frase, que dice, si puedes imaginarlo, puedes lograrlo. Si puedes serlo, o si puedes soñarlo, puedes serlo. Creo que cualquier cosa que nos planteemos en nuestra vida, cualquier reto, cualquier objetivo, cualquier sueño, solamente va a estar en nuestras manos que lo consigamos, o por lo menos que lo intentemos.
El año 2004 no fue un año fácil, el K2 no fue una expedición fácil para mí, para nada, pero hicimos cumbre del K2. Yo del K2 bajé con congelaciones y consecuencia de aquellas congelaciones me tuvieron que amputar los dedos, a mí me falta un dedo en cada pie. Es la primera vez que tengo miedo de verdad de ir a una montaña de 8.000 metros y diréis, jolín, pero si ya habías escalado muchas montañas de 8.000 metros, ¿cómo es la primera vez que tienes miedo? Porque yo quería volver de aquella montaña, quería volver con vida. Recuerdo 2 días antes de irme de expedición, un periodista me hace una entrevista, típico periodista que le gustan las estadísticas estas, y me dice, Edurne, ¿ya te has visto las estadísticas del K2? Y le digo, bueno, algo he visto. ¿Pero te has visto las estadísticas de las mujeres que han intentado subir al K2? Y le digo, pues no tan precisas no he seguido. Y me dice, bueno, pues que sepas que no hay ninguna mujer con vida que haya subido al K2 y haya bajado con vida. Y le digo, gracias. Es la primera vez que he tenido miedo. Pero también he descubierto, y esto lo sabemos todos, que el miedo no es mal compañero, lo contrario. El miedo puede ser muy buen compañero. ¿Sabéis por qué? ¿Por qué? Lo sabéis muy bien. Porque ese miedo hacia esos proyectos, a esos K2, ¿qué nos tiene? Nos tiene más atentos. Nos tiene mucho más atentos de las cosas que pueden pasar. Por eso creo que tenemos que tener, o sea, que el tener miedo y sentir miedo no es malo, lo contrario. Si sabemos gestionarlo puede ser muy buen compañero. El K2 no fue una expedición fácil. Yo siempre digo que hay un antes y un después del K2 en mi vida, por muchos motivos, pero os voy a compartir 2. El primero, porque, y decirme la verdad, cuando os habéis enfrentado a montañas complicadas, a K2s complicados, a esos proyectos complicados, ¿qué pasa después de eso? ¿Se abren oportunidades? ¿Sí o no? Se abren oportunidades en la vida. Cuando yo volví del K2 en el año 2004, Televisión Española me puso un contrato delante en el cual me proponía que si algún día yo quería escalar los 14.8000, me filmarían y filmarían conmigo los 14.8000. ¿Os podéis imaginar la oportunidad que es esto en un deporte tan minoritario como era el mío? Tener una tele por detrás para encontrar sponsors, para encontrar ayudas. Se abren oportunidades. ¿Y en qué ganamos? Cada uno como persona cuando nos enfrentamos a nuestros K2s. Ganamos en esto. Ganamos en confianza en nosotros, en que la vida nos va a poner, ya que nos pone más de un K2, lo sabemos todos, pero ganamos en confianza. Así, después del K2 hice otras 8.000, el año 2005, el año 2006, hasta el año 2010, que en 10 años, en menos de 10 años, termino los 14.8000. Pero yo siempre digo que no hubiera conseguido mi objetivo sin qué. Sin algo que hoy en esta sala se ha hablado mucho. Yo nunca hubiera conseguido los 14.8000 sin la gente que tenía alrededor mía. Sin mi equipo, sin mi gente. Y yo siempre digo que he sido muy afortunada porque he podido escalar con los mejores alpinistas a nivel nacional e internacional, los mejores. He tenido los mejores profesionales alrededor mía. Pero también me he dado cuenta, y estaréis de acuerdo conmigo, que sí, es muy importante tener grandes profesionales alrededor nuestra. Pero para mí, ¿sabéis de qué están formados los verdaderos equipos? Y me gustaría saber si estáis de acuerdo vosotros conmigo. No solamente están formados de grandes profesionales, para mí los verdaderos equipos están formados de buena gente, de buenas personas, de personas que no nos dejen tirados a 8.000 metros. Y diréis, bueno, tranquila, Edurne, que todavía nosotros a 8.000 metros no vamos a estar. No. Pero lo que se siente a 8.000 metros lo sentimos muchas veces todos nosotros fuera de esta puerta. Esas millones de preguntas que decimos, ¿me merece la pena estar aquí? ¿Tengo que seguir? Esas veces que no sabemos cómo levantarnos y seguir para adelante. Esos momentos se sienten a 8.000 metros, pero también fuera de esta puerta. Por eso pienso que los verdaderos equipos no solamente están formados de grandes profesionales. Para mí los verdaderos equipos están formados de buena gente, de buenas personas, de personas que no nos dejen tirados a 8.000
metros. Y para mí la clave de nuestro proyecto y de los 14.8000 fue esto. Supe liderar un equipo con una visión compartida, con un objetivo común. Y diréis, bueno, tampoco era muy difícil, porque vosotros tenéis clarísimo los 14.8000. No. Cuando Televisión Española, después del año 2004, me dice, Edurne, terminamos los 14.8000 si quieres contigo y te firmamos. Entonces yo le digo a la tele, sí, pero voy a liderar un equipo yo. Imaginaros, una mujer en un ámbito totalmente masculino liderando un equipo para escalar los 14.8000. Y yo le digo a mi equipo, mira, mi equipo, les digo, nosotros tenemos aquí no un objetivo, sino que vamos a tener 3. El primero es terminar los 14.8000, lo cual, si estamos bien, todos subiremos a los 14. El segundo, yo tengo que estar en la cumbre de los 14.8000, porque estamos vendiendo la primera mujer en el mundo que va a subir los 14.8000. Y el tercero, y para mí del mismo nivel y de la misma importancia, es todos tenemos que volver a casa. Todos. Dicho así, parece fácil. Seguro que alguno de vosotros habéis leído sobre montaña o habéis visto historias de montaña en la prensa o en la tele. ¿A que habéis visto estos últimos años esas grandes colas que se hacen para subir al Everest, de mucha gente que habéis visto unas fotos y todas esas cosas, ¿no? En esas fotos que hace un mes, el mismo día, subieron a la cumbre del Everest 275 personas. El día que pasé algo allí no sé qué va a pasar. Bueno, pues esas grandes colas, cuando veis, hace 2 años, en una de esas grandes colas que iban para la cumbre del Everest, una persona se cae y se rompe la pierna. Esto es verídico, ¿eh? Se rompe la pierna y se queda allí, en aquel camino, subiendo a la cumbre del Everest, que es una cosa estrecha, tirado en el suelo. Todo el mundo que pasaba al lado suya, que iba para la cumbre, ¿sabíais qué hacían? Hacían esto. Y pasaban por encima. Y tiraban para arriba. A las horas, después de subir a la cumbre, ya de bajada, se encontraron a la misma persona en el mismo lugar. Pero aquella persona había fallecido, había muerto. Y la gente me pregunta, ¿cómo puede ser? ¿Cómo puede ser que esta persona que le pase esto? Porque esa persona no iba en un equipo. Esa persona iba en un grupo de personas. Un grupo de personas con el mismo objetivo, sí, subir a la cumbre del Everest, pero objetivos individuales. Cada uno iba a la suya. Lo que ha funcionado en el proyecto de los 14.8000 era tener una visión compartida, un objetivo común. Éramos un equipo y no un grupo de amigos con objetivos individuales. Eso no quiere decir que mi equipo no tendría objetivos individuales, ya los tenía. Y yo cuando lideraba el equipo yo sabía por qué él estaba conmigo, por qué él estaba conmigo y tú por qué estabas conmigo. Pero supimos trabajar por un objetivo común. Y eso es lo importante. Somos un equipo y no un grupo de amigos. Y para esto es importantísimo. Ser transparentes, comunicar, importante comunicarlo. Me encantaría deciros que durante aquellos 10 años, que aquello fue todo rodado, que no nos teníamos que adaptar, que no hemos tenido que reinventar. ¿Qué os voy a decir a todos vosotros en todos los años que habéis ejercido como ingenieros? Que no os habéis tenido que adaptar ni reinventar. Y bueno, imaginaros ahora lo que te tienen que inventar con todo esto del día y todas estas cosas. Esto es una profesión en la que constantemente tenemos que estar reinventándonos. Y en el alpinismo también. En el año 2009, yo me quedaban 3 montañas de 8.000 metros para terminar los 14. 3. Yo termino en el año 2010, un año antes. Y nos vamos a una de esas montañas, al Canche. Nos vamos allí, todo va súper bien, la expedición del equipo era el de siempre y nos vamos, hicimos cumbre, llegamos arriba. Pero cuando estábamos bajando de la cumbre, a unos 8.000 metros de bajada yo me empiezo a sentir mal. No me podía mover. Era incapaz de ir de donde estoy yo a donde están ellos en primera fila. Estábamos a 8.000 metros, había sido una ascensión dura, más de 24 horas por encima de 8.000 metros. Y en esas 24 horas, ahí arriba, yo creo que había comido una barrita energética y habría bebido medio litro de agua solo. Porque ahí el cuerpo, en aquellas alturas, no te pide, tienes que estar constantemente obligándole a comer y a beber. Entonces, de bajada, mi cuerpo dijo que basta, se agotó. Se agotó. Esto es como a un coche que no le metes gasolina, pues lo mismo, pero a 8.000 metros.
Claro, esto cuando haces deporte aquí, cuando sales aquí a correr o haces así, a esto le llaman los que hacen mucho deporte, a esto le llaman una pájara, le dicen. Claro, los médicos le llaman una bajada de potasio, en algo más técnico. Claro, cuando te pasa algo así, cuando sales por aquí a correr, tú siempre tienes el teléfono para poder llamar a alguien que venga a buscarte. Pero si estás a 8.000 metros y tú no te puedes mover, no te va a venir nadie. Primero porque no puedes llamar. Y segundo, allá arriba no va a venir nadie. Y yo estaba a 8.000 metros en el Cachajunga y no me podía mover. Tenía a mi gente alrededor mía y me decían, Edurne, levántate, tenemos que bajar. Porque en una montaña de 8.000 metros lo importante es el descenso. Baja rápido, a perder altura. ¿No? Y yo tenía a mi gente arriba, ahí alrededor, y me decía, levántate, que hay que bajar de aquí. Yo no podía creerme, yo no podía levantarme. Estaba en el suelo y allí las decisiones hay que tomarlas rápido. Y estos me decían, venga, por favor, vamos a salir de aquí. Y yo, hubo un rato, después de nada, de un rato, yo les dije a mis compañeros, dejadme aquí, este es mi final. Yo de aquí no puedo bajar. Yo de aquí no puedo bajar. Y de verdad, además cuando estás en esa manera te alejas, te abandonas, te entra la somnolencia, te entra el sueño a 8.000 metros y vas apagándote poco a poco. Y yo estaba ahí en aquella situación. Antes os he dicho que lo más importante que he tenido en mi vida es la gente que he tenido alrededor mía. Muy buenos profesionales, pero sobre todo muy buena gente. Buenas personas. Aquel día, a los 8.000 metros, mis compañeros dejaron todo el material que teníamos abandonado de la tele, todas esas cosas allí arriba, y literalmente me arrastraron desde los 8.000 metros, me bajaron hasta los 4.000. Si yo hubiera estado en buenas condiciones, aquel descenso lo podríamos haber hecho en 8 horas. En aquella ocasión nos costó 2 días. Durante 2 días me arrastraron por la pared del Cachajunga. Pero hoy estoy aquí gracias a ellos. Os voy a poner un vídeo de aquel momento. ¿El sonido? ¿Aquí? No estaba en el Pero presupuesto. si lo hemos probado antes. Aquí. Espera un momento, Perdonad, lo hemos probado antes, os lo prometo. ¿No se escucha?